es un tema que muchos conocemos esta historia. Es una gran parábola, pero es una parábola tan poderosa que tiene un poder transformador. ¿A cuánto les gusta la transformación? ¿A cuánto les gusta ver algo que estaba mal y que de la noche a la mañana está todo bien? Y déjame hacerte una pregunta. Si estás tomando notas, quieres poner un título, se llama ¿qué hiciste? ¿Alguien se ha preguntado a ti mismo, ¿qué hiciste? ¿Te has encontrado en algún momento, en alguna circunstancia, hablando algo, haciendo algo, a lo mejor viendo algo, a lo mejor tomando, comiendo algo, y de repente después de que te... ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Tan poquitos? Los demás que no hacen nada. Nadie se pregunta ¿qué hiciste? Pero sabes, yo me encuentro muy a menudo haciendo cosas, a veces torpes, a veces un poco medias tontas, a veces se me sale uno que otro chiste y de repente, ¿por qué conté este chiste enfrente de esta persona? ¿Qué hiciste? Ahora ¿qué ideas se van a llevar de mí? ¿Alguien ha hecho eso? O de repente te enojaste tanto que ni cuenta te diste quién estaba a tu alrededor y salieron tus colores de verdad. ¿Alguien ha hecho eso? Yo creo que todos. ¿Alguien aquí no se enoja? Creo que nadie, Todos tenemos el don de enojarnos. Es uno de los dones más fuertes que todos tenemos. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y en Lucas capítulo 15, si quieres abrir tu Biblia, vamos a leer esta porción y ahorita lo vamos a empezar a desmenuzar, pero te lo quiero leer rápidamente. Lucas capítulo 15, y nos vamos a ir hasta la tercera parte de lo que es el capítulo, y tenemos lo que es la historia o lo que es la parábola. Jesucristo se encuentra enseñándole a la gente en todo este capítulo 15 a través de parábolas, y Jesús enseñaba a través de parábolas porque era más fácil entender algo que sacar todo un rollo y luego darlo a entender. Entonces Jesucristo lo estaba enseñando por parábolas, y en Lucas 15 vamos a comenzar en el versículo 11. Tenemos lo que es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, ¿ok? Y esta es una de las historias más famosas que vas a encontrar en la historia de la Biblia, y no necesariamente tienes que ser un creyente para saber esta parábola. Pero comienza. ¿Estamos listos? Lucas 15. Te la voy a leer de la versión NVD. Dice: Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Imagínate que tus hijos llegaran y te dijeran eso. En la cultura mexicana es como que, hijo, todavía ni me muero, ya me estás pidiendo la herencia. Imagínate que tu hijo llegara: oye, jefe, dame la herencia que me toca, pero ya. Ponte a pensar un poquito, ¿qué harías? Tú como papá, ¿qué harías? Yo conozco tengo unos cuantos amigos que tienen hijos de mi edad, otros más jóvenes, que yo estoy seguro que si esos muchachos, esos chicos llegaran con sus papás y dame la herencia que me corresponde, lo primero que harían es abrir la puerta y darle una patada y órale, vete a trabajar, mocoso. Y pienso que la gran mayoría reaccionaríamos de la misma manera, ¿a poco no? Hoy soy el único raro. Dios mío, perdóname entonces. Pero muchos reaccionaríamos de la misma manera, así como que ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que te dé la herencia? Hijo, si muy apenas te doy 20 pesos para la semana, no la hagas, ¿quieres la herencia? Y luego le dice: dame lo que me toca a mí. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. A los pocos días, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos. ¿A los cuántos días? Ponte a pensar un poquito. Le da su herencia, comienza a juntar todo lo que tenía. Probablemente el cuate hasta vació su propio cuarto. No nada más se llevó la herencia que le dio, sino que todo lo que tenía ahí, que pensaba que era de él, que realmente no es de él, porque papá lo compró, también se lo llevó. O sea, desfalcó al papá, pero bien y hecho.
Juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país. Ahí vivió, di conmigo, desordenadamente. Y desperdició su herencia. Di conmigo, desperdiciar. Tú como papá, ¿cómo te sentirías después de que tu hijo te convenció de que le soltara la herencia y a los cuantas semanas, meses, te das cuenta que tu hijo está en bancarrota? Con todo lo que tú trabajaste por años por conseguir, se lo echó 5 o 6 semanas. ¿Qué harías? O mejor mi pregunta es más fácil, ¿qué no harías? Cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre. ¿Cuántos saben que cuando no hay dinero, tampoco comes? Alguien hace unos meses me pasó una anécdota. Traía un hambre de esas increíbles y era en la mañana, estábamos aquí en la iglesia chambeando y en la noche antes había cenado un poco light. Y traía un hambre pero sabroso y no tenía no tenía antojos de tacos, de nada. Se me antojaba un paste de salchicha con queso adentro, con chipotle, rico así que lo meten al horno otra vez para calentar, lo abres y está calientito, lo muerdes, hasta te alcanza a escaldar el labio de lo caliente de la salchicha. Y yo me lo iba saboreando de aquí a los pastes caminando y el cuate ya me conoce, o me conocía porque ya no está, y llego y veo otro chavo diferente. Y le digo, bueno, pues lo saludo, le digo, te encargo un paste de salchicha. Y le digo, y ya lo mete, algo más. No, nomás uno, hay que mantener la línea. Y le digo, ¿cuánto es? No, pues 14 pesos. Saco y traía 11.50. Le digo, oye, traigo 11.50, ¿te puedo pasar ahorita y dejar los otros? Me dice, no. Yo, Dios mío, el otro cuate me dice, sí, no te preocupes, tráelo cuando tengas chance. Y yo dije, me está bromeando, ¿no? Y le digo, trabajo aquí unos cuantos metros atrás, ahorita te los puedo pasar a dejar. Me dice, no. Yo le digo, entonces no me puedo llevar el paste que me acabas de calentar. Me dice, no, hasta que no pagues. Yo, Dios mío, tengo cara de ratero, qué rollo. Y sabes, tuve que regresarme de allá para acá por 2.50 pesos. Pero sabes, el hambre estaba canija, pero cuando no traes dinero no puedes comer. Y encontramos ahí que el cuate se había echado todo el dinero, toda la herencia que el papá le ha hecho, al grado que ya no había ni qué comer. Entonces fue y consiguió trabajo con un ciudadano del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Di conmigo, cerdos. ¿A cuánto les gustan los cerdos? Bien asado, ¿verdad? Bien cocinado sabe bueno, pero vivito y como vive en su hábitat, no a muchos, ¿a poco no? ¿Alguien de aquí de un criadero de cerdos? ¿Alguien ha pisado residuos de puerco? Y lo mandó a trabajar ahí, se fue a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. ¿Alguien de aquí podrá atreverse a comer comida de cerdo? De repente me pongo con amigos, lo sigo haciendo todavía y, hey, te invito a los tacos y te comes la comida del perro, unas cuantas croquetas. ¿Cómo que? Y hay croquetas que están buenas, saben a chocolate. Te digo porque las he probado. Los tacos gratis, unas cuantas croquetas y mi perro no se muere, yo tampoco. Pero imagínate comerte la comida de los cerdos. ¿Alguien sabe qué comen aquí los cerdos? Y no estoy hablando de los cerdos nice. Alguien que tiene un criadero de cerditos comen residuos de lo que caiga. Yo recuerdo que de niño iba creciendo, mis papás tenían unos amigos que tenían vacas, tenían cerdos, y yo veía cómo les aventaban comida a los puercos y iban todas las mazorcas, iban residuos de comida, iban residuos de lo de ayer, de antier, iba residuo de todo, y los puercos se la comían bien rico. No los escuchabas quejarse de nada, pero eran puercos. Estamos hablando de un ser humano, pero se le antojaba. ¿A cuántos de aquí se les antojaría un platito de comida de cerdo? ¿A que nadie? Y luego dice,
pero nadie se la daba, era el colmo. Firmó un contrato para trabajar y le dicen, ¿vas a cuidar a los cerdos? Pero hay una cláusula, no te puedes robar la comida de los puercos. No se la daban. Un día se puso a pensar, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a casa y le diré a mi padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me digan que soy tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Sabías que muchos creyentes hoy en día vivimos de la misma manera? Y voy a darte un punto de perspectiva muy diferente de lo que comúnmente se habla del hijo pródigo. Comúnmente se habla del hijo pródigo del hermano que tenía, muchas veces se habla del hijo pródigo del que estamos hablando, pero quiero hablarte de un punto de perspectiva de nosotros como creyentes, tomando el papel del hijo pródigo, cómo estamos viviendo hoy en día, porque en el versículo 14, si tú comienzas a leerlo, tú puedes observar que el cuate, el muchacho, se está dando cuenta de en qué situación natural está viviendo y comienza a ver la realidad sobre algo. La había regado, se había equivocado, había metido la pata de una manera tan grande. Y sabes, cuando tú te das cuenta de que te has equivocado, tus ojos comienzan a ser abiertos. Es por eso que comencé diciéndote, ¿cuántos de aquí se han preguntado qué hice? Porque en el momento que tú te preguntas qué hice, es porque automáticamente dentro de ti sabes que hiciste algo indebido. ¿A poco no? Y comienza ese sistema de que comiences a pensar, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho, debía haberme contenido, no debía haber dicho esas palabras, no debía haber ido ahí, no debía haber hecho esto o aquello. Y comienza un proceso en tu cabeza donde comienza a atacarte a ti mismo sobre lo que acabas de hacer. Pero sabes, muchas veces, aunque llegues a la realidad de lo que estás viviendo en ese instante y pueda abrir tus ojos naturales, como el de este joven al decir, hey, ya se me acabó el dinero, ahora estoy a punto de cuidar marranos y no me puedo ni comer ni la comida de ellos. Y comienza a abrir sus ojos, donde ahora ya no está fijándose en lo que hizo semanas antes, cuando sí tenía dinero, porque en la Reina Valera nos habla de que se fue de parranda con los amigos, tenía amistades indebidas, hizo cosas indebidas, pero al fin de cuentas perdió todo. Y muchas veces nosotros como creyentes y no creyentes estamos viviendo cosas en nuestras vidas, estilos de vida, decisiones que tomamos en nuestra vida, opciones que tomamos de una manera con los ojos cegados, que cuando nos cae el 20 decimos, ¿qué hice? Y se te abren los ojos, tus ojos naturales. ¿A cuántos se les han abierto los ojos? Y dices, ¿qué hice? No debí haberlo hecho, debí haber hecho esto. ¿Alguien lo ha hecho? Pero sabes, aunque tus ojos naturales se hayan abierto, no quiere decir que tus ojos espirituales también están abiertos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, híjole, no debí haberlo hecho, pero lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque tus ojos espirituales no han sido abiertos. ¿Y a qué me refiero tus ojos espirituales? Dentro de ti, el hombre que vive dentro de ti está cegado. Aún en la naturaleza muchas veces llegamos al punto de decir, ¿qué hice? Número 1, muchas veces entramos a reaccionar por temor. Número 2, porque no hay otra salida. Número 3, porque a lo mejor alguien más tenía razón y ya vi la realidad. Y puedes sacar los números que tú puedas encontrar del por qué hiciste algo y ahora lo puedes ver como malo. ¿Por qué? Porque aún dentro de ti, en tus ojos espirituales, sigues estando cegado. El chavo sabía desde un comienzo para qué quería su herencia. Él quería su herencia, número 1, para irse con sus amigos a vivir un estilo de vida muy diferente que el que vivían en casa. ¿Alguien de aquí ha hecho algo totalmente diferente nomás para experimentar algo? No tiene que ser ayer, a lo mejor tú ya eres más grande de edad y lo hiciste cuando eras joven. Y te diste cuenta
¿Cuántos de aquí se han dado cuenta que cuando comenzaste a hacer algo tú sabías que estaba mal y como quiera lo hiciste? Y ya cuando te salió todo mal, dices, ¿pero qué hice? No lo debí haber hecho. ¿Por qué? Porque ahora las consecuencias comienzan a perseguirte para atacarte a ti. Y el joven se está dando cuenta, hey, ¿qué hice? ¿Qué hice? Si tú lees el versículo 14, vamos a checarlo, vamos a desmenuzar esto un poquito. El 14 dice, cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar y él comenzó a pasar hambre. Hay una consecuencia natural que lo está viendo, haciendo ver su error natural. Pero esto no nada más se trata sobre algo natural. Y ahorita en los versos vamos a ver qué es lo natural mezclado con lo espiritual. De la tal manera, cuando Dios te dice, yo quiero que tú vivas una vida en abundancia, está hablando de ambos lugares, en lo natural y en lo espiritual. Porque tú no puedes vivir una vida en abundancia en lo natural si en lo espiritual estás totalmente muerto. Y viceversa, tú no puedes vivir una vida en abundancia en lo espiritual si en lo natural es lo contrario. ¿Por qué? Porque todo tiene su respectivo fruto. Pero aquí este cuate tenía un lugar que estaba fallando. ¿Estamos aquí? Una vez que comienzas a ver la realidad sobre algo es cuando se abren tus ojos naturales, pero no tus ojos espirituales. Versículo 15. ¿A cuánto les ha pegado la realidad? ¿Alguien le ha pegado la realidad sobre algo? ¿Cuántas mujeres hay en la casa? Ay, chirón, ¿qué son? ¿Avatar o qué son? ¿Cuántas mujeres hay en la casa? Y la levanta así como que me ponen a dudar. ¿Son o no son? Está aquí. Ahí pidieron la oportunidad a mucha honra. ¿Qué pues? Pero en el versículo 15 comienza a ver la realidad este joven. Y mujeres, vamos a dar un ejemplo bien básico. ¿Cuántas mujeres se ven en el espejo todos los días? ¿Tan poquitas las demás? Dice, yo no necesito espejo, yo estoy confidente de mí. Sí, hermano, no entiendo por qué se peinó como se peinó, ¿no? ¿Qué se cree? ¿Cuántas se ven en el espejo, sinceramente? ¿Cuántas dicen, gracias Dios por esta hermosura que hiciste y le diste a mi esposo? Pura mentira. Pero ve, hay una gran realidad que mujeres es algo bien básico, bien simple. Te ves al espejo, lo primero que dices es, marcas de expresión. Ya le cambiamos el nombre a arrugas, ahora son marcas de expresión facial, para que no se escuche tan feo. Y es una realidad. ¿Cuántos de aquí saben que mientras uno empieza a envejecer, comienzan a marcarse más las expresiones faciales? Y es una realidad. Y a muchas mujeres les cuesta darse cuenta de esa realidad. ¿Cuántas pueden decir que sí o que no? Porque es una realidad y comienzas a verte a ti mismo. Está como los hombres, empiezan a pasar los años, algunos comenzamos a embarnecer desde más jóvenes, otros más viejitos y empiezan a empanzonar más. Otros van al revés, otros de jóvenes eran gorditos, de viejos son flacos y viceversa. Pero comienzas a ver que tu cuerpo comienza a cambiar de diferentes maneras y es una realidad que tú vas viendo poco a poco. Pero este cuate se encuentra dentro de una realidad que le prende el foco inmediatamente y le cambia la perspectiva. Y en el 15 dice, entonces fue y consiguió trabajo con un ciudadano, que es el granjero. Fue a buscar un trabajo, ¿por qué? Porque su realidad se lo estaba pidiendo. ¿No comes? Porque no tienes dinero. Entonces, si no trabajas, ¿no qué? Acá como que no estamos muy de acuerdo ahí, ¿eh? Si no trabajas, ¿no? Y eso está en la Biblia, pero también es algo tan natural como hoy en día. Si no trabajas, no comes. Y comienza a darse cuenta de su realidad. ¿Sabes qué? Ahora tengo que trabajar. Y no es el mejor trabajo del mundo. Ahora tengo que cuidar cerdos.
Y llegan y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner el nombre de Filomeno. Filomeno, estás contratado, vas a cuidar tanta cantidad de puercos, pero ojo, no te puedes comer su comida. Imagínate qué tan degradante puede llegar a ser eso. Yo quiero que tú veas la perspectiva. Este cuate venía de una familia donde tenía suficiente economía para haberle adelantado su herencia al hijo. Y de salir de un lugar donde era económicamente estable, ahora estar en un lugar donde él tiene que trabajar y hacer algo por sí mismo para ganarse un bocado, que no se puede ni robar la comida de los puercos, es un cambio radical de vida, de día y de noche. ¿Y a dónde voy con esto? Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, nosotros como creyentes, conocemos a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Conocemos que nosotros somos coherederos. ¿Qué significa ser coheredero? ¿Alguien sabe qué es ser coheredero? ¿Que compartes una qué? Tú tienes una herencia. Di conmigo, yo tengo una herencia. Y todos sabemos que tenemos esa herencia, y muchos tomamos esa herencia tan a la ligera que llega el punto que ya no es ni tan importante para nosotros todo lo que Dios ha hecho para nosotros, que preferimos hacer obras por nuestra propia cuenta, aunque nos lleve al punto de trabajar con los cerdos y de estar hambriados por la comida de los cerdos, cuando tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ha dado todo lo mejor. ¿Pero por qué? Porque preferimos vivir con nuestros ojos naturales, más no con nuestros ojos espirituales. Nos da más sentir, nos abraza más, nos sentimos más abrazados lo que está pasando en lo natural y lo que podemos percibir en lo natural que lo que podemos percibir en lo espiritual. Hasta que llega la realidad. Di conmigo, yo tengo una realidad. Lo más obvio o coherente es que cuando alguien hace algo, paga por lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sea bueno o sea malo. Alguien hace algo, él es responsable por lo que va a salir de ahí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos estamos bien? ¿De acuerdo? Pero con Dios, lo que para muchos de nosotros es obvio, para Él no es así. Porque esta historia comienza a tener un giro bien diferente. Tú podrías decir, qué bueno que el muchacho le está sufriendo, qué bueno que el muchacho dio hasta los puercos. ¿Por qué? Y yo he escuchado mensajes uno tras otro donde dice, sí, tuvo que caer hasta los puercos, tuvo que caer hasta el excremento, tuvo que caer a comer. Pero ¿sabes? Si tú lo ves del punto de vista donde tienes un Padre Celestial que te ama tanto, no te va a mandar Él a los puercos ni a comer del excremento ni a lo que está sucediendo ahí. Más bien, Él te va a rescatar de donde tú estás. Pero ¿cuál es nuestra diferencia? Que empezamos a hacer obras por nosotros mismos. Como dice la Biblia, buscó un trabajo y lo único que encontró fue ¿qué? Cuidar a los marranos. Y muchas veces de nosotros, en vez de regresar a lo que es nuestra herencia celestial con Dios, preferimos hacerlo bajo nuestras propias fuerzas, dejando a Dios a un lado. Y estamos viviendo con los marranos. Dile a tu vecino, aguas de vivir con los marranos. Porque ¿sabes algo? No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Él hizo por ti. Muchos nos enfocamos tanto, no, es que si Él hizo esto, tiene que recibir esto, así, 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 esto es obvio, tiene que pasar así, 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 tiene que pasar por esto, para que aprenda esto, lo otro, pero eso para ti es obvio, para la humanidad es obvio, pero Dios tiene totalmente otro plan, donde lo que para ti es obvio, para Dios no es obvio. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que Él simplemente nos recoge una vez más.
Y lo vamos a ver. Me estás viendo un poco extraño. Lo vamos a ver ahorita. Di conmigo, no se trata de mí. ¿Sabes? Muchos creyentes hoy en día prefieren estar haciendo todo por sí mismo y estar deseando comer de la comida de los puercos. ¿A qué me refiero? Hay creyentes que prefieren vivir su vida conforme ellos pueden a pasarse a este lado a vivir una vida de fe. Y tú estás viviendo acá, empujando con todo lo que puedes. Ahora, no me tomes a mal. El esforzarte no tiene nada de malo cuando tú te esfuerzas con la guianza de Dios. Pero cuando tú te estás esforzando por ti mismo, tarde que temprano vas a empezar a desear la comida de los puercos. ¿Por qué? Porque no te va a salir nada a tu manera. Y hoy en día encuentras creyentes, no creyentes, todo tipo de gente haciendo lo mismo. De repente yo me tengo que encontrar y yo mismo preguntarme, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así cuando sabes que no es así? Y muchas veces sabemos la manera correcta de hacer las cosas y no lo hacemos. ¿Te has encontrado en eso? Haciendo algo que tú sabes que no es así, pero como quiera lo estás haciendo. Versículo 17. Del 17 al 19, tú puedes encontrar un punto que le vamos a titular así, un punto de quiebre. ¿Cuántos han llegado a un punto de quiebre? Donde dices, ya no aguanto más, hasta aquí llegué, se acabó aquí, ya no puedo. ¿Alguien ha llegado a un punto de quiebre? Este cuate comienza a llegar a un punto de quiebre muy fuerte. Vamos a leerlo. 17-19 dice, un día se puso a pensar. Sinceramente, yo quiero que te metas a esa granja de puercos y estés pensando. Regularmente, sí piensan, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí piensan? Eso es todo. Pero yo quiero que tú te imagines. Están los puerquitos aquí a todo lo que da y el ruidazo de puercos, todo maloliente, hace un olor tan fuerte, o sea, un olor feo. Y tú te pongas a pensar como que no es el mejor escenario para ponerte a meditar, ¿o sí? O sea, muchos se van a la playa y dicen, yo me voy a la playa a tomarme unos días, nomás quiero pensar en la hamaca con unas palmeras. Un agua de coco, con poquita pulpa de coco a un lado y la hamaca y la brisa. Ahí se pudiera pensar, ¿a poco no? Señor hermano, yo ahí me quedo dormido. Pero no te puedes poner a pensar estando entre marranos, estando entre puercos, entre un olor tan fuerte. Y dice en la Biblia que el cuate se pone a pensar y comienza a meditar. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice? Y tú encuentras y dice, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen comida en abundancia. Di conmigo abundancia. Déjame ver esta pregunta, ¿cuántos les gusta una vida en abundancia? Pero ¿cuántos saben que estando entre marranos no vives una vida en abundancia? Al menos que seas el dueño. Pero una vida entre marranos no es una vida en abundancia. O alguien me puede sacar de ese error. Dice, en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida, di conmigo, en abundancia. Y el chavo está pensando, ¿y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Y llega un punto de quiebre. Tú aquí y yo lo leemos tan fácil, pero yo creo que tú te imaginas este cuate aquí estando entre los puercos, probablemente todo enojado, hambriento, con pérdida de peso, y de repente dice, ya sé. Llega el punto de quiebre, y ese punto de quiebre pasan dos cosas cuando tú llegas a un punto de quiebre. Reconoces tu error, que lo hablábamos hace un rato, y le entra la pregunta, ¿qué hice? Y automáticamente cuando tú haces esa pregunta, automáticamente tú sabes lo que hiciste mal. Y cuando llegas a un punto de quiebre, ¿cuál es tu respuesta o reacción cuando llegas a ese punto de quiebre? Y te voy a dar dos opciones, probablemente más, pero te voy a dar las dos en las cuales Dios ha estado hablando a mi vida sobre este mensaje. Punto 1 o punto A.
Orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay en la casa? Llegas a un punto de quiebre, te das cuenta de algo, pero por orgullo no reconoces que cometiste el error. Por orgullo no reconoces que hiciste mal. Muchas veces preferimos mejor quedarnos callados a reconocer algo. ¿Cuántos orgullosos hay en la casa? Y sabes, en Proverbios 16:18 dice esto, de la Reina Valera: antes del quebramiento es la soberbia. En la nueva versión dice: al orgullo le sigue la destrucción. Entonces tienes dos sopas. Cuando llegas a un punto de quiebre, una de dos: o eres orgulloso y no reconoces lo que estás viviendo, o el otro punto es: reconoces tu error. ¿Cuántos de aquí alguna vez has reconocido algún error que has hecho? Y en cuanto tú reconoces, tú lo hablas, las cosas han cambiado. Las cosas cambiaron en ese momento. En el momento que tú sabes que, perdóname, yo la regué, fui yo. Las cosas cambian al instante. Pero cuando hay orgullo, ¿qué sucede? Pared contra pared. Y el cuate tiene dos opciones. Está pensando y dice: ya sé. Voy a regresar a casa ¿de quién? O sea, él ya no dijo: voy a regresar a mi casa. Si comienzas a ver cómo comienza a cambiar el giro aquí. Bien pudo haber dicho: voy a regresar a mi casa. Pero él sabía que del punto cuando él se fue con esa herencia, él mismo se salió de un costal para meterse a otro costal, lo cual el padre nunca le dijo: hijo, aquí está tu herencia, ya no eres mi hijo. ¿Verdad que no lo dice así? Pero mi pregunta para ti es: ¿por qué muchos de nosotros como creyentes pensamos que Dios nos dice eso a nosotros cuando cometemos un pecado, cuando nos equivocamos en la vida, cuando hacemos un error? Pensamos que volteamos a ver a Dios y pensamos que Dios nos está diciendo: ya no eres mi hijo, cuando ni el mismo Padre en lo natural lo está diciendo. Pero muchos creyentes sí lo ven así. Y me estoy acercando un poquito más hondito aquí. Dice: voy a regresar a casa de mi padre. Y le diré a mi padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco, chécate estas palabras, ya no merezco que digan que soy tú, y conmigo hijo. Ve, muchas veces de nosotros cometemos errores que aunque los reconozcamos, nos sentimos tan mal que no podemos tomar el bien que hay para nosotros. Y sigue la historia, sigue el plan del muchacho. Ya no merezco que me digan que soy tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Así que viajó de regreso a la casa de su padre. Y empezamos un cambio de escenario aquí. El chico tuvo que haber renunciado, reconoció que había fallado. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo y nos perdonará, y aparte ¿qué hará? Nos limpiará de toda maldad. El cuate comienza a reconocer: ¿sabes qué? Yo fallé, cometí un error, cometí esto, pero ¿sabes qué? Déjame regresar a casa, voy a arreglar esto con mi padre, voy a irle a pedir disculpas y le voy a decir que no soy ya su hijo, sino que ahora sea un simple jornalero. Y el chico comienza a ver su punto de quiebra y llega a la conclusión de decir: ¿sabes qué? Aquí me rindo yo y voy a regresar a casa. Voy a pedir disculpas y mínimo que me tome como un trabajador, mínimo. Y hoy en día probablemente lo más común que vamos a ver, aún hoy en día, algo sucede mal y mínimo quieres que te den chance de algo. Mínimo quieres que te den la oportunidad de explicar las cosas. Mínimo quieres, pero sabes, muchas veces pedimos mínimo cuando aún no hemos ni reconocido que nosotros la regamos.
¿Cuántos de aquí han pedido dame chance de explicarte qué pasó? ¿Alguien ha dicho estas palabras? Ya sea en el trabajo, en tu matrimonio, donde quiera. Y lo primero que hacemos es, dame chance de explicarte. Pero aún no reconocemos nuestro error. ¿Y qué pasa? Te dan el mínimo o te dan la chance de hacerlo, y cuando comienzas, ¿te has dado cuenta que empiezas a platicar, se comienza a calentar la situación hasta que vuelve a explotar otra vez? ¿Por qué? Porque aún no has llegado a tu punto de quiebre donde tú puedes reconocer que fue tu error. Pero cuando tú reconoces tu error, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar y aparte para limpiar. Cuando habla de limpiar, esto significa que Él borra. Él lo dejó atrás. Mi pregunta para ti es, ¿por qué si Dios ¿cuántos de aquí han pecado? ¿Cuántos pecaron hoy? No, que se cree. Pero cuando tú pecas, y esta es una pregunta que yo quiero que te quedes bien clavada. Cuando tú has pecado en la vida, en tu diario vivir, que la regaste, hiciste una mala decisión, mentiste, a lo mejor te robaste algo, sea lo que sea, ¿por qué cuando tú volteas con Dios dices, Dios, perdóname por haber hecho esto? Perdóname. La palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonarte. Pero mi pregunta que yo quiero hacer es esta: si Dios está diciendo que Él es fiel y justo para hacerlo, entonces ¿por qué tú no te la crees y hablas como el hijo pródigo, donde dices mínimo que me tome como un jornalero? ¿Por qué? Porque no hemos entendido el amor del Padre hacia nosotros. Cuando tú llegas a entender el amor del Padre hacia ti, cuando tú cometes un error, cuando tú pecas y tú te arrepientes, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarte. No tienes por qué caminar andando así, escondidas. No tienes por qué llegar a la iglesia cabizbajo. No tienes por qué seguir una vida como un semi-cristiano, semideprimido. No tienes por qué. ¿Por qué? Porque cuando Él te perdona, Él, aparte de que te perdona, Él limpia, Él borra y te da un nuevo comienzo. Te quita lo que estaba encima. ¿Por qué? Porque Él por amor hizo todo lo que tú ibas a necesitar en la cruz del Calvario, y Él te dio esa herencia a ti. La ocupes ahorita, la ocupes mañana, la ocupes pasado mañana, esa herencia es infinita y no se pierde, pero Él te la dio por amor y porque tú eres su hijo. El problema es que muchos no conocemos al Padre. Si el muchacho hubiera conocido a su padre en lo natural, ¿cómo era? Si utilizamos un poquito de lógica, no cualquier padre le da la herencia al hijo. Probablemente este padre lo amaba tanto que le dio lo que le pidió en el momento para hacerlo feliz en el momento, aun cuando él sabía probablemente las consecuencias. Es por eso el motivo que al final del versículo, ahorita lo vamos a ver, él todos los días salía en búsqueda a su encuentro, porque él sabía que él iba a regresar. El padre tenía un buen corazón, tenía un corazón de amor, de perdón, tenía un corazón de donde él lo iba a tomar una vez más, sin importar lo que había hecho o malgastado, sin importar el resultado, él lo iba a tomar. ¿Por qué? Porque es su hijo. Pero ve, nosotros humanamente hacemos esto. De repente estamos en la chamba. ¿Cuántos de aquí trabajan? Estás en la chamba, llegas tarde, 15, 20 minutos, y de repente llegas, te asomas, a ver si no está el patrón, y si no está, entras, pero así da, como si nada hubiera pasado. Ya, la libré, no me vio. ¿Por qué? Porque naturalmente sabemos que cuando algo malo sucede hay malas consecuencias, pero con Dios su gracia es más que infinita, que cuando tú pecas, cuando tú te equivocas, Él no está ahí para darte un batazo, Él está ahí para levantarte, abrazarte y enseñarte y regresarte al camino correcto. ¿Qué hiciste?
Y Chavo probablemente mientras iba caminando de regreso a casa, estoy seguro que iba en su cabeza hablando solo, ok. Iba probablemente practicando, papá, perdóname, tomé malas decisiones, papá, discúlpame por ser terco, papá, ya aprendí. Iba probablemente sacando todo lo más necesario para dar un buen speech, para dar una buena explicación, para dar una buena partida por la cual el papá pudiera mínimo contratarlo como un jornalero, sin él saber que su papá todos los días salía a su búsqueda, todos los días. Y es lo mismo con Dios. Aunque tú te alejes lo más lejos que te quieras ir, Dios todos los días va a estar esperando a que tú regreses, y todos los días va a estar con la misma actitud de amarte, abrazarte y regresarte a donde tú tienes que estar viviendo. Pero en lo natural no es así. En lo natural, yo recuerdo, te voy a contar una historia mía personal. Estaba más chavito, mi papá una vez me dio permiso de salir, y de tantas veces que la regué, esta es una de ellas. Y recuerdo que mi papá me dijo, ok, tienes permiso, te quiero aquí a las 10:30. Y yo, no manches papá, pero 10:30, ¿cómo? Si esas horas apenas va empezando lo bueno. No es posible. Digo, papá, si tú ves que hasta la 1, 2 de la mañana me muero estudiando, repasando apuntes de la escuela, y no me da chance de llegar más tarde, irme nomás a pasar un rato con mis cuates. Y mi papá, no, 10:30. Pero papá, 10:15. Pero papá, 10, ok, nos vemos. Pero ¿sabes cuál es el dicho más famoso que encontramos en cualquier parte del mundo? Más vale pedir perdón que ¿qué? ¿Cómo dice ese proverbio? No me lo sé. ¿Más vale qué? Ese no es un proverbio, ¿verdad? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Yo recuerdo una vez, me salgo de la casa con permiso a las 10 para las 10 en punto, 10:05, y yo sabía, veía mi reloj, 10:15, yo, híjole, me quedan 15 minutos, de aquí a la casa no la voy a librar. Dije, no hombre, pues si voy a llegar ya 5, 10, 15 minutos tarde, pues ya para qué me voy, mejor me quedo aquí. Ya llegué tarde, pues ya que mejor valga bien la regañada, el castigo, lo que vayan a hacer. Yo recuerdo que entro esa vez, y eran como la 1 de la mañana, 2 de la mañana creo, 1 o 2. Y sabes, híjole, yo iba para la casa y conociendo a mi papá, yo decía, la puerta va a estar cerrada con doble llave. Conociendo a mi papá, va a atravesar la camioneta y no va a poder entrar. Y llego a la casa normal, si es más sin doble llave, entro. Yo como que entro así como si fuera un ratero, cuidándome las espaldas por todos lados, estaba medio oscuro. Y de repente voy caminando y dije, ya la hice, están dormidos, voy caminando, de repente siento que alguien me está viendo, volteo y estaba mi papá sentado en la sala. Y volteo y le digo, ya llegué, y me dice, ya me di cuenta. Y me dice, bueno, que descanses, mañana nos vemos. Yo como que espérate a ver, ¿qué acaba de pasar? Porque yo ya estaba esperando o el cinturón, o la regañiza, o el castigo, o lo otro. Y dije, no me hubiera dicho nada porque no pude dormir. Y toda la noche con el ojo pelón, de repente ya amanece, empiezo a oler empiezo a oler a pan francés, un desayuno que mi mamá estaba haciendo, a tocino, y ¡ala, qué rico! Me levanto y en eso me acuerdo de lo que acababa de hacer anoche. Y dije, ¿qué hice? Me siento en la sala, en el comedor, de repente veo que escucho las pisadas de mi papá, se sienta, empieza a cotorrear todo, y yo como que, ¡ala, no pasó nada! Dios, gracias por tus milagros. Y de repente me dice, Das, y yo, ¿qué pasó, pa? Y dice, ahí llegaste tarde. Y yo, sí, es que esto. Y me dice, recuerdo que me dijo, creo que más bien debías pedir unas disculpas antes de buscar tus excusas. Yo estoy seguro que si hubiera pedido perdón, primero, haber reconocido lo que yo había hecho mal, no me hubiera ido como me fue ese día. Pero ve,
el ser humano siempre piensa en cómo protegerse, autoprotegerse a uno mismo. Cuando tú caminas con Dios, aun aunque te salgas de su camino, Él no va a llegar contigo a darte el chicotazo. Él va a llegar contigo a protegerte y a levantarte y regresarte donde tienes que ir. Pero nosotros no pensamos así. Es por eso que lo que es obvio para nosotros, para Dios no es obvio. Y tú encuentras en Isaías o Jeremías, no recuerdo bien ahorita la cita, donde dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque donde nosotros podamos pensar, merece que le den una buena, Dios está esperando que llegue corriendo para darle un abrazo, un beso y una vez más levantarlo y hacerlo sentir como en casa. Cuando tú estás pensando, ese merece lo peor porque ha hecho esto, aquello, Dios está esperando, yo estoy nomás esperando que llegues, entres por la puerta para enseñarte el bien, para enseñarte la misericordia, enseñarte la gracia, enseñarte lo que hice por ti en el Calvario, cuando de este lado están apuntando de la otra manera. Pero ¿por qué el muchacho iba pensando esto? ¿Por qué el muchacho iba meditando en lo que iba a hablar? ¿Por qué? Porque no conocía cómo era su padre. Y en el versículo que sigue dice que el padre compasivamente, di conmigo, compasivamente, lo tomó, lo abrazó. Realmente sería un reto muy grande para que humanamente pudiéramos hacer eso nosotros. Primero te desfalcan la herencia. Luego, el cuate se va y se la gasta en cosas indebidas. Luego todavía tiene y podríamos decir, el descaro de regresar. Pero sabes, cuando tú comprendes el amor de Dios y de la manera como Dios te ama a ti, tú puedes amar de la manera como Dios ama aún a los demás. ¿Difícil? Claro que lo es. ¿Imposible? No lo es. Y con esto termino, con este punto. Comienza el muchacho a regresar, camino a casa. Y estaba el padre esperándolo. Y dice la Biblia, como todos los días, sí, conmigo todos los días. ¿Sabes que todos los días el padre está esperando por ti? Todos los días. Versículo 20. Así que viajó de regreso a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó. Ve, humanamente lo primero que hubiéramos hecho, espérate, ¿viene este cuate? Espérate, hueles bien mal, métete a bañar primero. Si vas a entrar a mi casa, vete a bañar primero. Vete a quitar ese mal olor. Vete a hacer esto, vete a aquello, vete a esto, vete a loco. Aquel, acá, haz esto, al otro. Puras obras terrenales para lograr algo que no es ni terrenal, sino es algo espiritual. Y el padre no lo manda a hacer nada. El padre aún lo ve, siente compasión por él, sale a su encuentro corriendo. Dice que lo abraza. Recuerda, ¿qué cuidaba? ¿Alguien ha agarrado a un cerdo que huele a Ralph Lauren, a Carolina Herrera? Mínimo a Pantene. ¿Verdad que no? Ni aun cuando hay cerditos de mascota, tampoco huelen así. Si un perro huele feo a veces, ahora imagínate un cerdo. Y llega el padre. Humanamente, el padre pudo haber estado ahí esperándolo. O en cuanto lo vio, dijo, ahora sí. A ver quién gana ahorita. El padre tuvo la opción de haberlo humillado, de haberlo negado, de haberlo empujado, de haberle dicho, tú ya no eres mi hijo, te di mi herencia, tú te fuiste, la malgastaste, hiciste lo que se te dio la regalada gana, aún sabiendo que ibas a hacer mal, lo hiciste y bla 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 y bla 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 y bla bla bla. Pero dice ahí que llega corriendo, el padre lo toma en sus brazos, le da un beso, le da un abrazo. Y justo cuando el joven va a hablar, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo. Pocas palabras, he pecado contra Dios y he pecado contra a ti. Pocas palabras, el cuate, estando entre los puercos, Dios le reveló
su situación natural, que antes había estado en una casa totalmente donde había finanzas, había estabilidad, había todo lo que ocupaban, y sus ojos habían sido abiertos, donde ahora tenía que hacer algo por sus propias manos para poder aún conseguir algo de comer, y aún no se podía dar de comer la comida de los puercos. Y ahí abre sus ojos naturales, pero en el momento que él reconoció que había cometido un error, sus ojos espirituales son abiertos. Porque cuando tus ojos espirituales son abiertos, tú puedes reconocer cuando has pecado, cuando has fallado y cuando necesitas la ayuda del Padre. Y cuando tú reconoces eso, entra la compasión del Padre a tomarte de una vez más. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que digan que soy tu hijo. En ese momento, yo quiero que tú te imagines esto: el papá aquí, bien vestido, bañado, todos los días salía a la misma hora a esperarlo, a buscarlo. Y este cuate llega con la ropa rota, toda sucia, a lo mejor semidesnudo, greñudo, gediendo, con las uñas largas, oliendo feo. Y el padre le ordena: ¿sabes qué? Espérate. Cuando él escucha esto, ya no merezco ser llamado tu hijo, él le pone un paro, le pone un hasta aquí, le dice: hey, espérate. El padre ordenó a sus sirvientes, di conmigo, pronto. Tú sabes que cuando un patrón grita pronto, significa ayer. No significa cuando tengas chance. No significa ahorita que te desocupes. Cuando te dicen pronto, era para ayer. De repente con trabajos, de repente le digo a la pastora: pastora, ¿para cuándo quiere esto? Para ayer. O sea, ya, deja lo que estás haciendo y órale, ponle. Y el papá le dice a los siervos: pronto. ¿Por qué? Porque el chico había perdido su identidad de quién él era. Y él era su hijo, y él quería una vez más regresarle, número uno, su identidad como hijo de él. Y le dice: pronto, 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 traigan la mejor ropa. Si tú te pones a pensar, el chico antes dice que había durado días recolectando todo lo que tenía. Pues el papá ya tenía seleccionado la ropa que él iba a usar cuando él regresara. ¿De qué te habla eso? Aún en situaciones difíciles, tu fe no debe de decaer. Tienes que tomar el paso de fe. Probablemente este papá entró a un cuarto donde ya estaba vacío, donde no había nada, y dijo: ¿sabes qué? Yo tengo que ir por la mejor ropa, comprarla para cuando él regrese tenga algo que vestir. Y le dice a los siervos: pronto, tráigame la mejor ropa. Póngale un anillo en su dedo. El anillo era lo más representativo en ese entonces de una identidad, de quién eras. Ese sello era un símbolo de qué familia eras, porque con ese anillo sellaban documentos. Con ese anillo significaba que tú aprobabas. Con ese anillo significaba que tú eras parte de la familia y tú eras parte y tenías decisión en ello. O sea, póngale el anillo. En otras palabras, regrésale la identidad que ha perdido. Porque él, aunque se fue, sigue siendo mi hijo. Aunque se equivocó, lo voy a amar. Aunque pecó, lo voy a amar. Aunque se malgastó todo, le voy a restituir todo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. No lo voy a hacer jornalero. No lo voy a poner a chambear nada más porque sí. ¿Por qué? Porque él es mi hijo y se merece lo mejor. Y eso entra en nosotros hoy en día. Muchos de nosotros pasamos por circunstancias en nuestra vida donde nosotros mismos nos limitamos y no nos dejamos querer. Dios te dice: te perdono. Y todavía encuentras por ahí gente: oh, yo no soy merecedor de esto. Yo no merezco tu amor, Dios. Yo no merezco de tu gloria. Yo no merezco de esto. Yo no merezco. Pues ¿de qué te mereces entonces, hombre? Yo no merezco esto. Yo no merezco aquello. Si lo mereces, simplemente porque tú eres hijo de Dios. Tú lo mereces eso y aún lo que está por venir. Pero tienes que tomar tu identidad.
tienes que dejarte querer. Dile que está lo de ti, déjate querer. Ve, mucho no nos dejamos querer. ¿Por qué? Llega alguien y te regala algo y ¿esto por qué? ¿Esto por qué? O sea, no te dejas querer. Si en lo natural no te dejas querer, ahora imagínate en lo espiritual. Y confundimos las cosas malas que nos pasan en la vida. Es que Dios me lo mandó porque pues yo hice esto. Cuando eso te lo mandó, Dios te mandó tu salida para que pudieras regresar al camino del bien. Dios no te mandó el mal, tú escogiste el mal. Y luego el diablo se aprovechó de que tú escogiste el mal. Y el Padre le dice: pónganle la mejor ropa. Pocas palabras, su identidad. Número 2, póngale su anillo. Número 3, póngale el mejor calzado que hay. Ponte a pensar un poquito. ¿Cuántas veces no has huido tú de la misma presencia de Dios porque no mereces estar ahí por algo que tú hiciste? Ahora, yo no estoy diciendo que el pecado que uno comete no tiene validez. No me malinterpretes. Lo que estoy diciendo es que cuando tú reconoces que has pecado, Dios es fiel y justo para quitarlo, borrarlo y hacerte nuevo. Yo no estoy diciendo que tú puedes irte a pecar lo que quieras y no hay bronca con eso. Mangos, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tienes que reconocer primeramente tu error. ¿Por qué? Porque cuando reconoces tu pecado, tu error, hay alguien que va a ser fiel y justo para una vez más entregarte lo que es tuyo. Póngale un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Y aparte, aquí empieza lo bueno. Y que maten al becerro más gordo para hacer fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Lo hemos? ¿Te das cuenta cómo el papá se incluyó en algo de muchos? Cuando tú estás pasando por algo, no lo estás pasando tú solo. Dios siempre está de tu lado. Dios siempre camina contigo. El Espíritu Santo siempre te va guiando. Nunca estás solo. Lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. Muchas veces tú llegas a la iglesia, aún llegas a tu casa. He platicado con personas, yo mismo a veces he pasado por aquí, donde tú entras a la iglesia y no te sientes ni correcto por lo que hiciste antes, el día antes, horas antes, en la semana. No te sientes ni correcto. Pero sabes, no tienes por qué sentirte así. En el momento que tú reconoces lo que pasó y pides perdón, Dios siempre te va a levantar de donde tú estás y no te va a dejar ahí. Él mismo te va a volver una vez más a dar su nombre, que eres su hijo. Pero luego, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando iba de regreso, cerca de la casa, oyó la música del baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba pasando. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. Y aquí encuentras otro tipo de creyente. Pon atención. El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. Orgullo. Cuando entra el orgullo, sigue la destrucción. Yo quiero que recuerdes, aún lo que tenía el hijo mayor que lo echó a perder, no era de él, era de su papá. Todo lo que tiene el hijo mayor ahorita tampoco era de él, era de su papá, pero él se lo dio. O sea, nadie hizo nada para adquirirlo, simplemente lo tenían por ser hijos. Pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos mejores que otros porque hacemos según lo correcto ante nuestros ojos.
Pero no, Dios le da lo mismo al que tú piensas que hace lo correcto que al que dice lo incorrecto, porque Dios tiene el mismo tipo de amor para ambos lados. No importando qué tan profundo estabas en el estiércol de puerco o qué tan justo te crees que tú eres, Dios sigue amándolos de la misma manera. El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara, pero él le respondió: por años he trabajado para ti sin desobedecerte, y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Cuando tú no conoces tu identidad en el Padre, no sabes ni lo que tú tienes ni lo que tiene tu papá. Te lo repito, cuando tú no conoces a tu Padre, mucho menos te vas a conocer a ti. Ambos jóvenes, ambos hermanos no conocían a su padre. El hijo menor no conocía que era tan compasivo y tan amoroso, y el otro no lo conocía, que era un papá tan dador. Nunca me has dado nada para hacer una fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que regresa ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, ¿mandas matar el becerro más gordo para él? Su padre le respondió: hijo mío, si hubiera sido un papá mexicano se lo agarra cachetadas, Dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. En pocas palabras, él no sabía lo que tenía y nunca aprovechó de lo que tenía. Y tenemos esos dos lados: el que está pero no está y no sabe ni lo que tiene, no sabe la herencia que tiene, y son cristianos que vienen a calentar una silla. Que hay enfermedad, viven en enfermedad. Hay escasez, viven en escasez. Alguien se está muriendo, no hace nada al respecto. Hay un problema, no hace nada al respecto. Y son creyentes que viven así. Pero a alguien del otro lado le pasa algo donde Dios lo levanta y sucede un milagro. Lo primero que hacemos es: pero ¿por qué yo sí? Yo que siempre vengo a la iglesia, yo que nunca falto, yo que siempre diezmo, yo que siempre doy, yo que esto, que lo otro, que lo otro. Y todo se trata de yo, porque nunca reconoces lo que Él hizo. Y recuerda, se trata de Él, más no de ti. Porque el que fue a la cruz del Calvario fue Él, más no tú. Y Él fue para todos, para que todos tuvieran una vida en abundancia. Y cuando dice todos es buenos, malos, medianos, güeros, morenos, chaparros, altos, gordos, como quieras, es todos. Pero el principal error era que el hijo no sabía ni conocía de su padre. Y muchos vivimos hoy así hoy en día. Preferimos apuntar el dedo cuando Dios levanta a alguien y decimos: ¿cómo es posible que le hagan fiesta a él cuando yo estoy aquí? Ni siquiera me saludan. ¿Cómo es posible que le den una chance cuando yo estoy aquí? Dice que empezamos y a mí no me dan chance de nada. ¿Cómo es posible que en el trabajo que acaba de llegar, que era bien flojo, y ahora de repente ya es el gerente, y yo llevo aquí toda mi vida y no me han dado ni un aumento? ¿Será porque no estás conectado con la persona responsiva por eso? ¿Por qué? Porque como tú conoces al Padre, estás conectado con Él día a día y tú comienzas a conocer de Él. Si el Hijo hubiera conocido bien al Padre, el Hijo hubiera sabido que el Padre estaba en dolor por la pérdida del hijo menor, y el hijo mayor hubiera salido también a buscarlo. Pero no lo sabía. Y muchos de nosotros vivimos así. Vivimos una religión donde pensamos que Dios nomás está esperándonos que nosotros regresemos para darnos un marranazo. Pero no, Dios está para levantarte y una vez más darte la identidad que tú mereces, que es ser hijo de Dios, coheredero con Él, sin importar lo que hiciste. Pero número uno, tienes que reconocer que has pecado, para que luego puedas pasar al siguiente paso y puedas llegar al punto donde Dios te quiere para redirigirte en tu camino. Y
Y esta noche he tocado varios puntos esenciales contigo. Número 1 es: tienes que saber quién eres en Dios, en Cristo, tu identidad. Número 2, tienes que actuar en fe. El papá actúa en fe teniendo la ropa ahí, porque la pidió pronto. Así, ya la tenía ahí. Él sabía que su hijo iba a regresar. Se requiere fe. Número 3, se requiere de ti y de mí tomar la decisión de dejar el orgullo y reconocer nuestros errores, porque al que se le reconoce su error, hay alguien que se llama Dios, que es fiel y justo, fiel y bueno, fiel y bondadoso. Es alguien que está ahí justo para cuando tú quieras regresar al camino, y Él te va a tomar, te va a limpiar y te va a encomendar una vez más. Así que en esta noche yo quiero que te vayas a casa con esas cosas en mente. Se requiere saber quién soy en Cristo, se requiere fe para caminar en ello, y se requiere reconocer que he fallado. Y el número 4, que es el que a todos nos cuesta más: lo que es obvio para nosotros, para Dios no es obvio. Nunca limites a pensar que Dios piensa igual que tú, porque no lo es. Lo que tú piensas que es lo mejor, probablemente Dios ya está mucho más adelante de lo que tú estás pensando, porque lo que tuyo es obvio, lo de Él para ti no es obvio. Entonces no te encajones, mejor reconoce y regresa, y vas a regresar a donde Dios te quiere llevar. ¿Estamos de acuerdo? Y así en esta noche, antes de cerrar, quiero hacerte esta invitación. Si hay alguien aquí en esta noche que sabes que yo necesito un cambio de vida, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he pecado, y necesito que Dios me perdone, que entre